Veamos ahora entonces vicios de refracción y ambliopía. Ojalá terminemos. Muy bien, entonces cuando hablamos de lo que es vicios de refracción, tenemos que hablar pues de la luz, porque es la luz que viene del infinito que al final va a impactar sobre lo que es la retina. Entonces, esta radiación que impacta la retina nos permite que tengamos visión, y esa visión que vamos a tener va a estar limitada a los 400 a 700 nanómetros. Por encima y debajo de estos niveles, el ojo humano no puede ver. No podemos ver la luz infrarroja, el radar, no podemos ver la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Solamente lo que está entre los 400 y 700 nanómetros, que van a corresponder ¿a qué? A aquella que está entre los colores rojo y violeta, y lo que vendría a ser pues la combinación que pueda darse entre esta gama de colores. ¿Ya? Esto es lo que nosotros podemos ver. Entonces, la luz viaja pues a través de lo que se llama diferentes medios. ¿Y qué es un medio? Es cualquier material que transmite la luz, ¿ya? Y va a viajar a diferentes velocidades en los diferentes medios. Un concepto, el índice de refracción, viene a ser la relación de la velocidad de la luz en el vacío y en el medio. El índice de refracción, entonces, es el resultado de la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en el medio. Entonces, ¿qué propiedades ópticas van a cumplir las superficies que separan los medios ópticos, que se conocen como interfaces ópticas? Si tenemos una interfase óptica, en esa interfase, ¿qué puede presentarse? Puede presentarse que una porción de la luz se refleje, que otra se transmita y se refracta, que es lo que nos interesa, y que la otra es absorbida. Si tenemos la interfase óptica, tenemos un rayo incidente y esta se refleja, ¿no? Esta está produciéndose pues una reflexión. Puede venir otro rayo incidente y puede ser absorbido por la parte de la interfase óptica. O puede haber una refracción. ¿Qué implica esto? Que este rayo incidente va a cambiar bruscamente lo que es su trayectoria con un cambio brusco en la dirección. De tal forma que este rayo incidente o se acerca a la normal, hacia acá, o se aleja de él. Eso es lo que pasa en un estado refractivo. En la refracción, entonces, cuando el rayo incidente viene de un medio de menor a mayor índice de refracción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se acerca a la normal. Cuando sucede lo contrario, que viene de mayor a menor índice de refracción, el rayo se aleja de lo normal. Los lentes son medios transparentes con una capacidad refractiva definida, ¿ya? Y esto puede ser los lentes convergentes, convexos o positivos, donde hace que los rayos incidentes se acerquen a lo normal. De tal forma que estos rayos incidentes van a incidir en determinado punto, ¿ya? Pero se acerca a la normal. A ver, el poder refractivo de un lente se mide pues en dioptrías. En un lente convexo de una dioptría, esta va a converger los rayos paralelos a 1 metro de distancia. La dioptría viene a ser
1 sobre la unidad, sobre F, que es el punto focal del lente, pero en metros. Una dioptría es cuando convergen los rayos paralelos a 1 metro. ¿Ya? Si convergiera a medio metro, ¿cuántas dioptrías serían? 1 sobre 0,5, 2 dioptrías. Si convergiera a 30 centímetros, ¿cuántos serían? 3 puntos y tanto. 3 dioptrías. Entonces, cuanto más cerca hay más dioptrías, uno hace más esfuerzo. ¿Ya? Cuando miramos al infinito, no hay tanto esfuerzo que hace la persona, pero cuando acercamos más las cosas, pues hacemos más esfuerzo. Y esto nosotros lo solventamos como a través de lo que es la acomodación. A los 40 años, cuando ya tenemos las cosas más cercanas, entonces nos es más difícil acomodar. ¿Qué hacemos? Alejamos las cosas. ¿Eh? En el caso de la lente divergente, los rayos de luz van a ser refractados más alejándose de la normal. Por lo tanto, acá es en forma virtual donde se va a producir la unión, el punto. Y en los casos de los lentes cilíndricos, ¿no? Los lentes esféricos van a estar en determinado punto, reflejan en un determinado punto. Pero en el caso de los lentes cilíndricos, porque la curvatura vertical versus horizontal de la córnea es diferente, va a hacer que esto se enfoque en 2 puntos diferentes. ¿Ya? No se enfoca en un solo punto, sino en 2 puntos diferentes. Ahora, el ojo humano, como sistema óptico, va a tener pues estructuras que van a tener cierta cantidad de poder refractivo. De ellas, ¿quién tiene más poder refractivo? Lo que es la córnea, 2/3 partes, 42 dioptrías. El cristalino, la tercera parte restante, más o menos 22 dioptrías. Y esta es la razón por la que en la córnea se realiza todos los procesos de cirugía refractiva. ¿Ya? Se altera la curvatura de la córnea y en base a eso se corrige el vicio de refracción. ¿Cómo nos damos cuenta de que un paciente tiene, o sea, un vicio de refracción? ¿O cómo hacemos el diagnóstico? A través de cuánto está viendo en la cartilla de Snell. Si hay una disminución en esta cartilla, eso quiere decir de que hay un vicio de refracción. Supongan que el paciente tenga una visión de 20/70, ve hasta la tercera fila. A ver, Héctor, Aiki, mejor así. ¿Qué apellidas? Condori Quispe. ¿Cuál? Condori Quispe. Ya. ¿Qué significa 20/70? Que el paciente puede leer sin ningún problema hasta la tercera fila. Ya. ¿Qué apellidas? Muy chico, Nacho. Muy chico. Ya. ¿Qué es 20/70? Disminución de la duración. Ya. La que sigue, ¿qué apellidas? Centeno. ¿Con Z? Sí. Centeno. ¿Qué es 20/70? 20/70 significa que una persona que vea esa distancia, lo veo 20 pies de distancia, lo veo una persona con una visión normal podría verlo a 70.
70 pies. 70 pies. La que sigue. ¿Cómo nos damos cuenta que una paciente que tiene 20-70 es por efecto de falta de lentes y no porque tiene una maculopatía, una catarata, una cosa así? ¿Qué apellidas? ¿Qué sería? El de lado, ¿qué apellidas? Mirán. ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta? Vamos a hacer pruebas. ¿Como cuál? Una prueba de corrección óptica. ¿Cómo es eso? Podemos ver el fondo de ojo para ver si hay algún tipo de... Bueno, pero hay otra forma más rápida. No sé. No, no sé. Todos piden un CT ahora. El de la de atrás. Fondo de ojo. ¿Qué apellidas? Ramírez. Ya. La del lado. Que por ejemplo cuando se trata de que el paciente necesita algún tipo de lente, también podemos usar lo que es ese aparatito que se pone, es el agujero esto. Ya. ¿Qué apellidas? Guamán. El agujero estenopeico. ¿Qué pasa con el agujero estenopeico cuando el paciente tiene un vicio de refracción? ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Se puede decir que como que se corrige su vista cuando mira a través del estenopeico. Y... Mejora su visión. Ajá. ¿Qué apellidas? Coila Castillo. Coila Castillo. Estamos hasta el Coila. Muy bien, entonces hace la agudeza visual. Si está disminuida, ¿no? Lo primero que debemos de pensar es de que el paciente tiene un vicio de refracción. La mayoría de los pacientes con disminución de la agudeza visual son por vicio de refracción. Es por eso que hay mucho intrusismo en oftalmología, porque los vicios de refracción son muy frecuentes. Ustedes se van por la calle Peral y ahí hay pues, como cuánto, unos 100 oftalmólogos, porque todos hacen la medida de la vista, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que la agudeza visual del adulto todavía se logra alrededor de los 6 años, que se logra el 20-20. Antes de eso, todavía la visión está en un proceso de maduración. Por lo tanto, a los 5 años tendrá 20-30. No se puede permitir que alguien de 5 años tenga pues 20-20. ¿Ya? Esto está en un proceso de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de trastornos de refracción, vamos a ver pues que los rayos de luz que son incididos sobre la retina reciben el nombre de emétrope. Todo lo demás es ametropía, sea que esté delante de la retina, miopía, detrás de la retina, hipermetropía, o como en el caso de los astigmatismos, donde son 2 puntos, ¿no?, donde se enfoca. Entonces, emetropía, ojo normal, incide ¿dónde? En lo que es la retina. Entonces, las ametropías pueden ser primarias y secundarias. Las primarias, focales o estigmáticas, y afocales o astigmáticas. ¿Qué implica esto? Que las focales o estigmáticas se enfocan en un punto delante o detrás de la retina, que vienen a ser pues las partes esféricas, ¿ya?, que pueden ser axial, de posición, de curvatura, de índice. Y las afocales o astigmáticas enfocan en 2 líneas principales, que son todos los astigmatismos, que también tienen un origen
de posición, de curvatura, de índice. Y las secundarias, ¿no? Puede ser porque exista una alteración en el eje antero-posterior, ya sea que el eje o este tamaño del ojo sea o muy grande o muy pequeño, ¿ya? Tales como miopía degenerativa, miopía por buftalmia, microoftalmos en el otro lado. Alteración en la situación de los elementos ópticos porque existe luxación anterior del cristalino, hipermetropía por luxación posterior del cristalino, entre otras cosas, o por alteraciones en el poder dióptrico en caso de superficie. ¿Cuándo? Cuando exista problemas de ectasia corneal. ¿En qué casos? Queratoconos generalmente, ¿ya? Por índice de refracción en pacientes con precatarata puede suceder esto, o en ausencia de elementos ópticos, si falta el cristalino, ¿qué es lo que va a haber? Pues una disminución de la visión bastante grande. Entonces, los vicios de refracción se pueden resumir en hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia. Veamos lo primero, la hipermetropía, donde va a haber lo que se llama un poder dióptrico deficiente, por lo que rayos de luz que inciden en el foco, en el ojo, van a enfocar detrás del globo ocular. Esta es una patología frecuente. Y puede ser hipermetropía primaria, ya sea debido a problemas en longitud axial, curvatura, alteraciones en el índice, hipermetropía de posición, etc. Cuando hablamos de hipermetropía axial, estamos hablando de la forma de presentación de la hipermetropía de la más frecuente. ¿Y esto qué implica? Que hay un ojo muy pequeño, ¿ya? Ojo pequeño, entonces hay una hipermetropía axial y esta es la forma más frecuente de presentación de las hipermetropías. Para que tengan una idea de lo que pasa en el ojo, ¿no? Un acortamiento del ojo de 1 milímetro en el eje antero-posterior, esto significa 3 dioptrías de medida, ¿ya? El ojo normal, 24 milímetros. Un ojo con 23 milímetros ya tiene ¿cuánto? 3 de hipermetropía. Por disminución en la curvatura de la córnea o el cristalino, que es la hipermetropía de curvatura, ¿no? Vean, un aumento de 1 milímetro en el radio de curvatura de la córnea determina una hipermetropía de 6 dioptrías, ¿no? Es menos frecuente esta forma, pero también está presente. Por alteraciones en el índice de refracción, también produce hipermetropía de índice, y si lo que es el cristalino se encuentra por detrás de su inserción normal, también produce una hipermetropía. Pero son manifestaciones mucho más raras, ¿ya? La principal viene a ser la axial. Y cuando un paciente tiene una hipermetropía, ¿cómo se va a manifestar? Como una disminución de la visión, tanto para distancia como para cerca. En las dos medidas, de lejos y cerca, se ve afectada y va a ir acompañada de lo que son astenopía y cefalea. La astenopía viene a ser todas las manifestaciones que el paciente expresa como consecuencia del vicio de refracción que tiene. Cefalea, dolor ocular, ardor, lagrimeo, somnolencia, etc., ¿no? Estos pacientes a mayor edad, sobre todo cerca de los 40, comienzan a alejar las cosas para poder ver mejor. Y la hipermetropía se relaciona en mayor cantidad de veces con lo que es la ambliopía, la generación de ojo perezoso, como vamos a ver, ¿ya? Vean una visión borrosa en un paciente con hipermetropía,
En la parte central, una visión normal. En la periférica, la visión que tendría un paciente con hipermetropía. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? A través de la agudeza visual, a través de las molestias que pueda tener el paciente. Como recomendación, se dice que todo paciente, sobre todo con hipermetropía, y si es niño, se debiera de hacer la refracción bajo cicloplegia. Echar el ciclopentolato para que no exista o se rompa el fenómeno de acomodación y nos dé una medida más real. Se corrige con lentes positivos, tantos de montura, tantos lentes de contacto. Se puede usar cirugía LASIK. Cualquiera de ellos da muy buenos resultados, ¿ya? Ahora, ¿puede haber miopías patológicas, hipermetropías patológicas? Sí. Si es de tipo axial, ya tendría que ser por un ojo mucho más pequeño, lo que vendría a ser una microftalmia. Por tipo de curvatura, por heridas, cicatrices corneales, dan también esto. De tipo de posición, por subluxación, luxación posterior cristalino, nos va a dar también hipermetropías patológicas. Cuando hay cambio en el índice del cristalino, sobre todo en precataratosos, también puede aparecer hipermetropía patológica. Por el otro lado, tenemos lo que son las miopías, que también va a ser un vicio de refracción, pero en este caso se caracteriza por un poder dióptrico excesivo, por lo que los rayos de luz van a incidir ¿dónde? Delante de la retina. Entonces, puede haber también miopía primaria y secundaria, tanto en su forma axial, de curvatura, de índice, de posición, como hemos visto en la hipermetropía. En la miopía axial existe un aumento del eje antero-posterior del ojo, y esta es la forma más frecuente de presentación de la miopía. Una alteración en el eje antero-posterior. Si un paciente tiene 27 milímetros de tamaño de longitud antero-posterior, ¿cuánto será su medida? Entiendo que vamos, ¿no? ¿Podría repetir la pregunta, doctor? Un paciente que tiene una distancia antero-posterior de 27 milímetros, ¿cuánto de medida tendrá? Bueno, es un ojo, es miopia. ¿20-70? Ya. ¿Qué apellidas? Laura. ¿Cuál? Laura. Ángel Laura. Laura. La que sigue. ¿Qué apellidas? Córdoba Condor. El que sigue atrás. ¿Qué apellidas? Calle Mercado. Pero si le hemos dicho, chicos. 9 dioptrías. 9 dioptrías. ¿Por qué? ¿Calle has dicho? Calle Mercado. ¿Por qué 9? Porque por cada milímetro son 3 dioptrías. Ya. De 24 a 27 hay 3. Por 3, 9. ¿Por qué se ponen nerviosos? O sea, con los conceptos que tienen, se puede jugar de diferentes formas, ¿ya? Y nos capacitan pues, para eso. Entonces, tienen que ustedes quitar en una pregunta todo lo que signifique distractores, ¿ya? Entonces, el aumento en el eje antero-posterior del ojo viene a ser la forma más frecuente de miopía, ¿ya? Ahora, puede ser por aumento en la curvatura en la córnea del cristalino, de la misma forma que en el otro, sí.
Por aumento del índice de refracción del cristalino, también. Porque hay una posición anormalmente anterior del cristalino, eso da también miopía. Pero son formas de expresión mucho menos frecuentes. ¿Ya? Ahora, cuando hay un cuadro de miopía, ¿qué es lo que va a existir? Va a haber pues una disminución de la agudeza visual, sobre todo a distancia. Y esta es una patología que ya aparece en la infancia. Pero la visión cercana sí está más respetada. De tal forma que en este paciente miope, la ambliopía es menos frecuente que pueda presentarse. ¿Por qué? Porque la visión cercana está conservada. Y para que un ojo desarrolle, ¿qué es lo que tiene que tener? Buenas imágenes que estén llegando al área macular. No tendrá una buena imagen que llegue cuando mira al infinito, mira a distancia, pero para la visión cercana sí. Estos pacientes tienen como característica que van guiñando el ojo en forma constante. Con eso, guiñar el ojo, ¿qué crees que está haciendo? ¿Qué es lo que trata de emular? ¿Ya? Cuando guiña el ojo, ¿qué trata de hacer? Más o menos. Ya, puede ser. ¿Qué apellidas? La de la laptop. Quispe. La que está detrás. Villanueva. Ya. Con ese entrecerrar el ojo, ¿qué es lo que hace? Quispe Aquipucho, ¿no? Quispe Pastor. Ah, Quispe Pastor. ¿Qué trata de emular, imitar, no sé? Sí, trata de mejorar, trata en eso, pero ¿qué simula con eso? ¿Qué apellidas? ¿Qué apellidas? Claro, más o menos como que trata de imitar un agujero estenopeico. Por eso entrecierra los ojos y ve mejor, definitivamente ve mejor. Pero no puede estar todos los días en ese plan, ¿no? Entonces, por ser un ojo grande, es lógico que tenga pues ojos típicamente grandes, cámara anterior más profunda, acompañada de pupilas mediáticas. ¿Con qué se corrige? Con lentes negativos, ¿no? Esféricos o cóncavos, o con lente de contacto o con cirugía láser, ¿ya? Tenemos por otro lado la miopía patológica, ya por ejemplo en las miopías axiales, que hayan macroftalmos, ojos muy grandes, lo que es estafilomas, ¿no? O porque hay miopía de curvatura, por leucomas, queratoconos, en estados de precatarata, etc. Pero hay una patología que es muy importante tener en cuenta, que es la miopía degenerativa. La miopía degenerativa va a ser aquella donde va a existir una serie de cambios degenerativos a nivel retinal en el polo posterior, de tal forma que estas lesiones van a tener un carácter evolutivo, ¿ya? Representan más o menos el 4% de todas las miopías, pero esta es una patología que va a alterar tanto a la miopía, tanto a la esclera como a la retina. Entonces, en estos pacientes con miopía degenerativa tendremos, entre otras cosas, lo que es el cono miópico, lo que es la mancha de Fuchs, estafilomas esclerales, puede ir al desprendimiento de retina, degeneración del vítreo, ¿ya?
¿Dónde nos quedamos? A ver. ¿Qué te parece esa imagen? La imagen, bueno, a la izquierda se ve que es una hemorragia. Apellido. Guayu. ¿Cuál? Guayu. Así. Una chica. Está a su lado. Ah, no, atrás, el varón. En la imagen de la izquierda, parece que hay como una vascularización y hay una lesión articular. Y en la derecha, la retina, es decir, no puede ser un color normal, natural. ¿Ya? ¿Qué apellidas? Rodríguez Cunas. A ver. Algo que te llame la atención. Parece que la papila está más grande en el lado izquierdo. Parece una papila más grande, ¿no? ¿Qué apellidas? ¿Ah? Juan. La que sigue, algo te llama la atención. ¿Cuál? Lo mismo que dijeron. Ya. ¿Qué apellidas? ¿Cuál? Quise que escuche. Muy bien, entonces, la foto de la retina derecha, el fondo de ojo es un fondo de ojo normal. ¿Ya? Esta es la de una miopía patológica, donde da la impresión que todo esto es la papila. No, la papila es solamente esto. Esto es lo que es el cono miópico. En estos pacientes tenemos una retina mucho más adelgazada. El área macular puede presentar neovascularización que puede sangrar. Esto es una mancha de Fuchs. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de retina, de miopía patológica, hablamos de una enfermedad retinal. No estamos hablando solamente de un vicio de refracción. ¿Ya? Una enfermedad retinal. En estos pacientes puede haber alteraciones en el vitrio. ¿Qué tipo de alteraciones en el vitrio? A ver, ¿recuerdan? Acaban de dar examen. Desprendimiento vitrio posterior. Desprendimiento posterior del vitrio. ¿Qué es resultado de qué? ¿Qué apellidas? Almedo Ramos. ¿Cuál? Almedo Ramos, el examen. La que está al lado. ¿Por qué se produce este desprendimiento posterior del vitrio? Hay otra razón. Ya te toca. ¿Qué apellidas? ¿Cuál? El que está detrás. ¿Qué producía esto? El que está atrás. ¿Cuál? ¿Ah? Ya por la edad se presenta, pero ¿qué produce? ¿Qué apellidas? ¿Cuál? Talavera. Ya, el que sigue. Tracción retinal. Bueno, ¿qué apellidas? Irfanov. ¿Cuál? Irfanov Recomancho. La del lado. Se estaba levantando la mano.
Ya, ha dicho que los pacientes miopes pueden presentar a nivel del vitrio lesiones, Sí, dentro de las cuales está el desprendimiento posterior del vitrio. sí. Y esto era producido ¿por qué? Por mi dedo borracho. No. ¿Qué apellidas? Vamos, bueno. Está atrás la delegada. El ojo es más largo, con miopía, entonces va a hacer que el líquido ingrese. Chicos, me da miedo ir a recoger las notas. Se acaban de dar examen. Pero recoge igual. Es lo que explicamos. Bueno, ¿qué apellidas? León, pero no sé en esta sección, sé de la C. No lo hacemos el miércoles, con una hicimos para escuchar. ¿De dónde la sé? Ya, el heredado. Igual. ¿De la C también? ¿Qué apellidas? Martínez, por colapso y separación. Martínez, ¿no? Habíamos dicho que con la edad aparecen alteraciones en la estructura del vitrio, que se van formando una serie de lagunas que tienden a coalescer, y en esta coalescencia, al perder lo que es su estructura de sostén de la retina, pues se produce el desprendimiento posterior del vitrio. Esto sucede con la edad, es algo normal, pero también se presenta en pacientes con miopía patológica. ¿Ya? Ahora, además, en los pacientes con miopía patológica había una lesión que podía predisponer a desprendimiento retina. ¿Cuál era? La de melón, no, digo esto. ¿Cuál? Claro, en el desprendimiento posterior del vitrio hay un desgarro retinal, podría haber desgarro retinal, pero en estos pacientes, ¿qué otra cosa como enfermedad retinal presentan? El del lado. ¿Qué apellidas? Velázquez Flores, pero yo también ¿De la C? Velázquez. C y C. Ya, el otro compañero. No. ¿Qué apellidas? ¿También de la C? ¿Y qué pasa? ¿Están haciendo tiempo? Nos soltaron a las 3:05, ahora sí que dijimos vamos a venir a Ya. A ver, la del fondo. No, la que está ahí. La del fondo de esa fila. ¿Qué más había? ¿Qué apellidas? ¿Ah? Había pues lo que se llama la degeneración latis o degeneración empalizada, que podía producir agujero retinal, desde ahí podría producirse desgarro retinal, ¿no? Entonces, la miopía patológica es una retina enferma porque tiene muchos hallazgos que pueden condicionar enfermedad más grave como un desprendimiento de retina. Acá no es solamente poner su lente, ¿ya?